Bona nit. Comencem la roda de prensa postpartit amb Porfirio Fisac. Porfirio, si nos puedes hacer primero una valoración del partido y después las preguntas. Bueno, primero felicitar a Lleida, felicitar a su afición porque da gusto venir aquí a jugar, ver esta implicación que ellos tienen con el equipo, cómo empujan, cómo animan. De verdad que han sido justos ganadores, pero han ganado desde la grada. Creo que en el campo los dos equipos hemos tenido nuestras opciones, sobre todo en final, donde nosotros hemos sido capaces de agarrarnos con nuestro buen porcentaje en tiro de 3, no así tanto en tiros de 2, que es lo que ha hecho que estuviéramos un poco al remolque en ese segundo y tercer cuarto. A partir de ahí, ciertas diferencias, como puede ser el rebote y como puede ser los tiros libres, han condicionado o han marcado un poco el final de partido, que para nosotros también era importante que tener los pies en el suelo y el average este que teníamos de más 10 le queríamos conservar a toda costa. Buenas, Porfirio. Buenas. Has aguantado a Abel Haynes todo el último cuarto a pesar de las 4 faltas. ¿Veías que era la manera, ¿no, de hacer daño a Jayopos? Sí, porque bueno, de alguna manera ellos al final nos estaban sujetando mejor con Marco Espisu, nos tenían más controlados un poco en el tema y creo que Willy Villar estaba haciendo, Rafa Villar estaba haciendo un gran trabajo un poco en este sentido, ¿no? Y creo que Trey tenía un poquito más de punch y arriesgábamos. Sabíamos que si iba a durar un minuto, si iba a durar 3 y al final ha sido capaz de aguantar todo ese último cuarto. Hola, Porfirio, buenas noches. Paco Botella, de Radio Marca Zaragoza. Quería preguntarte por 3 nombres propios. Ha habido 2 fichajes que han venido a resolver 2 situaciones complicadas en el equipo, el juego interior y el tiro de larga distancia. Y parece que no están teniendo el impacto, o por lo menos no tan rápido como esperábamos. Y quería preguntarte por Bojan Dubrevic, que parece haber desaparecido un poco por lo menos en el lado contrario. Yo no lo creo. Yo creo que los jugadores son seres humanos y tienen al final unas condiciones y hay días que les sale mejor, días que les sale peor. Creo que al final cuando un equipo pierde, mirar al entrenador. No, yo creo que los jugadores al final juegan unos más, otros menos. Sí que es verdad que hay momentos en los que están más acertados y momentos menos, pero repito, son seres humanos. Y en cuanto a los fichajes, bueno, la pena es que Thomas, que hoy era un partido bueno para él, en cuanto a implicarse, a meterse, pues ha tenido ese pinchazo en el gemelo y ya veremos un poco el alcance que tiene. Y Nate ya sabíamos, os dije desde el principio, no es Jason Bango, cada uno tiene sus condiciones. El problema es que le queremos muchas veces comparar o igualar y creo que eso es prácticamente difícil. Pero mis jugadores, creo en ellos, nos tienen ahí metidos en unos cuartos de final. Jugamos el miércoles un partido importante donde el que gane el partido va a pasar a semifinales. Para nosotros como club y para mí como entrenador es un objetivo muy bonito y sobre todo un objetivo para sentirme a gusto con el equipo, ¿no? Y en cuanto a la Liga Endesa, pues al final es verdad, hemos perdido en Lleida, pero es que es un buen equipo. Es que es un sitio donde la gente juega bien a baloncesto, donde han hecho fichajes y les han salido y les están dando ese plus para arriba. La liga es tan bonita, tan atractiva, que nadie, ni siquiera los de 10 o 11 victorias, pueden pensar que están salvados. Porque en esta liga, igual que pierdes 5, ganas 4. Paciencia, prudencia y, sobre todo, confianza al máximo en lo que nosotros tenemos y yo lo voy a tener siempre. Buenas noches, Porfi. Manuel Ibáñez de Sport Aragón. El equipo ha encajado 97 puntos. Una vez más, la defensa queda señalada. ¿Cuál puede ser el remedio o la solución para este tema que viene sufriendo el equipo desde el principio de temporada? Bueno, que el entrenador sea más listo y prepare un poco mejor estas condiciones defensivas. Creo que al final es un poco donde podemos estar y creo que el equipo tiene unas características y tiene unas condiciones y con estas tenemos que saber vivir. La liga ha cambiado. Ahora mismo nosotros tenemos mejor porcentaje de 3 que de 2. Tiramos más de 3, pero no somos los únicos. Tenéis que aprender a disfrutar del baloncesto que están haciendo los equipos, donde la parte ofensiva requiere mucho desgaste y requiere mucha anotación, o está teniendo mucha anotación. Si fuéramos los mejores defendiendo y encima metiéramos más puntos que nadie, pues seríamos todos... Yo creo que hay que valorar con quién te enfrentas, cómo te enfrentas, qué condiciones tienes. Y el baloncesto que hace mi equipo, a mí me gusta. Y si hay alguien que está fallando, aquí estoy yo para asumir.
Kim. Hola, Porfirio, buenas tardes. Buenas tardes. Yo le quería preguntar en qué ha sido diferente este partido del de la ida, porque es verdad que en algunos momentos ha tenido un guión similar, ¿no? Con rachas de ambos equipos durante el primer y segundo cuarto, con Lleida poniéndose un máximo de 12 como pasó en un partido de ida y quedándose encallado en estos puntos durante unos minutos, pero ahí conseguisteis remontar el vuelo. Hoy no sé si le atribuyes todo al factor cancha o además cosas también. Bueno, hay dos cosas muy importantes. Hoy ha jugado un jugador con el número 1, con la camiseta de Lleida, que no había jugado. Y en nuestro bando pues teníamos a un jugador con la camiseta 19, que era Jason Bangon, que hoy no ha jugado. Creo que cambia a veces en jugadores tan importantes y sobre todo el buen partido que ha hecho hoy James, ¿no? Creo que es muy importante. Por fin, termino ya por mi parte. Vale. No son matemáticas, pero si fueran matemáticas, este sería un sitio donde poder sacar igual una victoria fuera de casa, sobre todo a la vista del calendario que nos viene, ¿no? Unicaja, Barcelona, Tenerife. Yo soy distinto a ustedes, yo soy muy diferente. Lo sé. Para mí, creo que puedo ganar a Unicaja y creo que puedo perder en Lleida. ¿Sabes por qué? Porque yo no me creo superior a Lleida. Yo lo que sí que quiero es disfrutar de lo que tengo. Son 10 victorias, intentar tener la 11. Y yo creo que Lleida es un equipo que puede ganar a cualquiera de esta liga, igual que cualquiera que está en la liga. Lo bueno que tiene esta liga es que todos estamos en la misma competición. No hay nadie que juegue en primera FEP. Por lo tanto, cualquiera puede ganar a cualquiera. ¿Que es difícil los calendarios? Bueno, así están. Ya llegarán luego después, que nos tocará otro calendario. Pero no penséis que es más fácil ganar a Lleida que ganar a Unicaja. No, no es más fácil. Yo creo eso, pero soy un tío raro. Es opinable. La pregunta era si, parecemos alejados o a una distancia importante del peligro, si no se puede quedar la temporada vacía demasiado pronto, sin objetivos. Depende de lo que cada uno quiera en esta vida. Yo creo que cuando nosotros somos un club que está peleando y que está trabajando pues con unas condiciones económicas, deportivas, y yo creo que tengo, no sé si son 8 o 9 equipos que me cambiarían, ¿sabes? Porque estamos el 9, no sé en qué puesto acabaremos ahora, el 11 o el 10 o lo que sea, pero disfrutar de eso, de verdad. No penséis que somos un club o un equipo que va a estar siempre. Los últimos 6 o 5 años, no recuerdo desde la última vez cuando la pandemia, a partir de la pandemia siempre hemos estado peleando por el descenso. A mí me gustaría que la gente de Zaragoza fuera feliz con lo que podemos conseguir. Te prometo que una vez que tenga las 12 victorias pondré otro objetivo, y es intentar quedar el mejor de los 7 o 8 últimos para intentar volver a tener Europa. Estamos compitiendo en Europa. No me siento cómodo dañando tanto un poco la línea de flotación que son mis jugadores en este compás. Creo que hay un responsable que soy yo y es al que tenéis que atacar. No tengáis miedo, pero los chicos están jugando bien, están jugando a buen nivel, nos tienen con 10 victorias. Yo muero por mis jugadores y si tengo que morir en la cancha, pues Dios me hará feliz. A vosotros. ¿Alguna ¿Vale? otra? No? Pues nada. Gràcies. Adiós. Vinga, comencem la roda de premsa postpartit. Gerard Encuentra, entrenador del Hayo Lleida. Gerard, primer una valoració del partit. Bé, donar l'enhorabona a l'equip per la victòria, per l'esforç, per buidar-se, no? Jo és una que els demano sempre, que quan marxem cap a casa pues no ens puguem tirar retrets de que podíem haver fet una mica més, i jo crec que avui, juntament amb la nostra gent, que ha estat espectacular, no? Pues hem sigut capaços de guanyar el partit, i diria que guanyar el partit diferents vegades, no? Perquè jo crec que hem tingut algun moment que podíem haver matat el partit, però Saragossa tornava, no? I, bueno, resumint una mica, doncs crec que el nostre inici, fruit dels nervis, jo crec que ha sigut una mica dubitatiu, però a mesura que hem anat agafant l'escalfor de la gent i hem jugat un pèl més tranquils, hem sigut capaços d'agafar una miqueta d'avantatge que hem anat controlant fins al final. Sí que és cert que al final ells han ficat molt, no? Han ficat molt des de la línia de 3 punts, ens han penalitzat molt des d'allí,
i jo crec que això els ha donat estar en vida en molts moments, no? Però bueno, l'equip avui ha tret caràcter en moments complicats i ens emportem una victòria de molt valor. Hola Gerard, bona tarda. Bona tarda. Enhorabona per la victòria. Gràcies. No sé si, tot i que els rivals s'han anat als 91 punts, clar, el Saragossa és l'equip que més tirs de dos anota de la categoria, avui només ha fet un 12-30, un 40%. Consideres que el teu equip, tot i això, ha fet un bon partit en defensa? Sí, perquè els 91 punts no té... O sigui, el bàsquet actual ja no es mira els punts anotats, els punts encaixats. Es mira a través de l'estadística avançada, de les possessions que hi ha en un partit, si hi ha moltes més possessions o es juga un partit molt més pausat, no? Jo crec que els dos estils, si mires el Casamont Saragossa, és el tercer en pace ofensiu, no? El tercer en ritme ofensiu de la Lliga. I nosaltres volem jugar ràpid, doncs és un partit que es juga amb moltes possessions i això vol dir que les probabilitats d'anotar són més altes, no? L'estadística de dos, doncs, bueno, jo crec que ells no han anotat tant de dos, però ens han penalitzat molt en el tir de tres i bueno, jo crec que l'equip ha sigut capaç d'afrontar amb una bona mentalitat, no? Quan ens encaixaven un parell de triples, que a vegades pues, quan tenim aquest mal moment pues és més difícil, no? I bueno, crec que amb l'ajuda de la gent pues, també hem sigut capaços de quan més cremava la pilota pues, prendre bones decisions que últimament ens està costant una mica. Gerard, enhorabona. Dos Gràcies. qüestions. La primera, sempre parles de que el rebot és molt important a l'esdevenir del partit. Avui el Javi Pos ha guanyat en 8 rebots al rival. Opines que és una de les claus, no, del partit? I la segona, Bateman ha jugat 3/4 del partit amb un més 29 a pista. No sé si esperaves que la repercussió del jugador dins de l'equip i del resultat fos tan important. Bé, sí, el tema del rebot ho hem marcat com clau, no? El rebot i el balanç, perquè ells eren ja et dic, el tercer en ritme ofensiu i crec que en rebot ofensiu són el segon millor de la Lliga. I no parlo de totals, parlo de la possibilitat d'agafar rebot, sempre amb estadística avançada, no? I crec que ells eren el segon millor equip en rebot ofensiu. Llavors aquests dos punts eren claus per a poder competir el partit. I crec que en moltes fases de partit ho hem fet molt bé, això, no? I després està clar que el James és un anotador i en moments complicats l'hem sigut capaços de trobar i assumir tirs. Està clar que ens ha donat molt, no? Que jo no puc... O sigui, al final ha ficat 22 punts, amb ell a pista hem estat més 29, no? I ha fet 21. Està clar que ha tingut impacte al joc avui, però bueno, hem d'estar preparats perquè el dia que no el tingui pugui assumir-lo algú altre, no? Perquè, com sempre dic, no depenem d'individualitats, sinó del treball en equip. Algun altre? Quim? Que parlaves de la figura de Bateman, Fisac a la roda de premsa anterior deia que és veritat que en els moments delicats aquí el públic, doncs, com ho fa sempre, ha ajudat molt. Ja mirant una mica al futur, no sé com els partits fora de casa, aquestes situacions delicades, si tenir un jugador de la seva qualitat i amb les ganes de voler-se jugar les pilotes complicades també pot ajudar, no, a treure aquests moments que és veritat que potser l'afició no et pot treure. Segur, no? Segur que el tio quan juga és capaç d'assumir responsabilitats. A vegades pot fallar-les totes, no? Però ell pren decisions, no? I ell les assumeix. A vegades pot estar més encertat, a vegades menys, no? Pues el que jo crec que és de lloar és que el tio aquest és el seu estil, és el seu joc i el desplegue tant estigui encertat com si falla, no? Llavors, bueno, ell és un jugador que assumeix bé el prendre responsabilitats en moments calents i veurem si això ens dona per a poder guanyar algun partit fora de casa també. Sí? Doncs gràcies.